¿Has sentido alguna vez que un libro no lo estás leyendo, sino viviendo? Que cada página es un episodio de una serie que te arrastra, que no puedes soltar aunque el reloj marque las 3 de la madrugada y el sueño te pese en los párpados. Así es Las tinieblas y el alba de Ken Follett. Mi primera incursión en su universo, antes de adentrarme en los pilares de la Tierra, claro está. Y como buenamente meticulosa, decidí empezar por el principio. Hoy, en el universo de Orión, vamos a sumergirnos en esta precuela monumental, una historia de poder, traición, amor y ambición que nos transporta al nacimiento de Kingsbridge, la ciudad que se convertirá en el corazón de una de las sagas más leídas del mundo. Quédate aquí porque no solo voy a contarte de qué va, te voy a explicar por qué este libro engancha a nuestra mente y a nuestras emociones como si fuera una serie de HBO hecha papel. Las tinieblas y el alba ha supuesto mi primera incursión en el género de ficción histórica tipo bestseller y también en la obra de Ken Follett. La elegí como lectura porque hacía ya tiempo que quería hincarle el diente a la que se considera su obra maestra, Los pilares de la Tierra. Pero como esta última novela suya precisamente se promociona como la precuela de Los pilares, mi mente prusiana decidió empezar con orden, por el principio. La sensación ha sido la de estar viendo en Hing una serie de Netflix, o más bien de HBO. El caso es que lo visualizaba todo como en una serie. Las acciones fluían episodio tras episodio y deseaba leerme otras 30 o 40 páginas a pesar de que ya eran las 3 de la mañana y se me caían los párpados de sueño. Es un libro escrito de modo simple e incluso tosco a veces, pero nunca torpe. Y eso sí, tremendamente entretenido. Sus aproximadamente 900 páginas se pasan volando y acaban en la construcción de la ciudad de Kingsbridge, lugar donde transcurrirá Los pilares de la Tierra, ya que he comenzado a leer en cuanto he terminado como pasar a ver la siguiente temporada de la serie. La acción de Las tinieblas y el alba transcurre en los últimos años del siglo X y principios del XI, en una Inglaterra que comienza a vislumbrar un poco de luz tras la llamada época oscura, que duró más de 5 siglos y que, por lo que parece, tuvo que ser muy bárbara, prácticamente un regreso al neolítico. Inglaterra se veía asediada por entonces por los vikingos y los galeses. La novela comienza justamente con un ataque vikingo a la ciudad de Combe, en el sur de la isla donde Edgar, el joven protagonista de estas aventuras, se queda sin amante y también sin padre y ha de largarse del otrora próspero puerto de Combe hacia el interior, a una aldea virriosa llamada Drenks Ferry, donde conocerán el hambre y la miseria. El libro se abre con un mapa de la zona donde la mayor parte de los nombres de pueblos y ciudades son ficticios, pero sabemos que se sitúa al sur de Gloucester y Glastonbury y al este de Exeter, en las puertas de Cornwall, esto es, los actuales condados de Dorset y el sur de Somerset. Edgar tiene buena formación en la construcción de barcos gracias a las enseñanzas paternas y posee excelentes actitudes para la ingeniería, aparte de ser fuerte, atractivo, inteligente, honesto y más bueno que el pan. En esta novela, los buenos son buenos y los malos, muy malos. Pero como los usos y costumbres de la época que describes son tan tremendos, te lo crees como uno se lo cree en un cuento tradicional y punto. Se trata de pasar un buen rato, no de renovar técnicas literarias ni de experimentar con la profundidad psicológica de los personajes. Como he dicho, más que leerse, Las tinieblas y el alba se ve como una serie de televisión. Al mismo tiempo, presentada en capítulos paralelos, transcurre la historia de Ragna, una noble normanda de Cherburgo, que, como Edgar, es también guapa, inteligente, fuerte, justa, buena y además rica en este caso. Pero con todo lo lista que es, se enamora perdidamente de un conde inglés que llega a Cherburgo a pedirle al conde del lugar
padre de Ragnar, que le ayude a contener la llegada de los vikingos que le están arrasando las tierras. Así, Ragnar consigue casarse con Wilfulf de Siring, a pesar de que para ello ha de irse a vivir a ese lugar de Inglaterra, bastante menos civilizado que Normandía, la verdad. Pronto vamos descubriendo que el tal Wilfulf es un déspota machista y ególatra, manejado además por sus hermanastros, Winston, obispo de Siring, y Wilhelm, barón de Combe, cuya madre, Gita, es una bruja manipuladora. En fin, que la nueva familia de Ragnar será un clan de malvados indeseables. Una manía de Follett, que ignoro si tiene su razón en alguna costumbre de la época, es llamar a muchos personajes de la novela, especialmente si son hermanos, con nombres muy parecidos y con la misma inicial, Wilful, Winston, Wilhelm, pero también Eadbald, Hermann y Edgar, en el caso del héroe de la historia y sus hermanos, por ejemplo. No sé por qué ha elegido esa opción, porque en ocasiones resulta confuso identificar a los personajes e incluso cuesta pronunciarlos. El tercer personaje protagonista es Aldred, un monje que tuvo que salir pitando de la abadía de Glastonbury porque lo pillaron teniendo sexo con otro, un tal Leofric, y que ha buscado sentido a su vida en los libros, la sabiduría y la vida contemplativa. La Iglesia Católica de entonces, cuyos altos cargos se presentan como totalmente hipócritas y degenerados, por ejemplo, el obispo Winston, que falsifica moneda y acaba muriendo de sífilis, llamada lepra de las rameras por entonces, y Aldred era uno de ellos. Los destinos de Ergad, Ragnar y Aldred se encontrarán y acabarán apoyándose unos a otros para subsistir ante la iniquidad y hacer del condado de Siring un mundo un poquito mejor. El tema principal de la novela es la supervivencia ante el abuso del poder y la búsqueda de la justicia. Se divide en 4 partes: la boda, el juicio, el crimen, la ciudad, con un total de 43 capítulos cuyos títulos son simplemente las fechas donde tienen lugar las acciones que presentan. Se dan detalles de mobiliario, vestuario y costumbres de la época que resultan interesantes y aparecen bien documentadas, además de numerosas referencias sobre construcción naval y arquitectura que también son de interés. Personalmente, creo que el valor principal de Follett como escritor es la capacidad de descripción de épocas y lugares ajenos para el lector, de modo que éste pueda visualizarlos como si estuviera dentro de la trama. También es admirable su capacidad de crear empatía con los personajes y, sobre todo, su capacidad de crear tensión e intriga. Son muchos otros los personajes que van participando en la novela. La madre de Edgar dura como una roca. Garulf, el lerdo hijastro de Ragnar, hijo de una esclava galesa. El propio rey Etelredo y su esposa Normanda, un apoyo esencial para la supervivencia de Ragnar. Cuthbert, el orfebre de Drengs Ferry, que se deja corromper. Degbert, tan repugnante como Dreng, y su primo el obispo Winston Blood, la pobre esclava galesa que finalmente consigue huir de las garras de Dreng, el sheriff Den, la criada Kat, la traidora Agnes, el sorprendente ladrón Testa de Hierro, etc. El destacable empoderamiento de la mujer que trata de dar Follett mediante el personaje de Ragnar, así como el tratamiento que Follett da a las relaciones sexuales, incluidas las homosexuales, tanto entre hombres como entre mujeres, con referencias religiosos, que presenta de manera abierta y totalmente natural, si bien estaban prohibidísimas en la época y eran castigadas duramente. También aparecen esclavos y esclavas sexuales, maridos con varias esposas, como es el caso del brutal Dreng, el barquero, o de mujeres con 2 maridos, como la hija de Dreng, que se casa con los 2 hermanos de Edgar a un tiempo. Asimismo, las descripciones del maltrato de género, la esclavitud y la violencia salvaje de la época,
llaman la atención por su crudeza, sin llegar a caer en la truculencia excesiva. La sociedad entonces era una mezcla de barbarie y de un cristianismo que intentaba, en algunos casos, como el de Aldred o la madre de Ágata, y su convento de la isla de los leprosos, imponer un cierto orden moral. Otro elemento curioso de la edición de Plaza y Janés en español es que la traducción es colectiva. Ha sido traducida por Anubela, un grupo de traductoras de las que pueden saber más haciendo clic en las fotos de la portada de la edición en inglés que contiene el enlace de su página web. Pero vamos a adentrarnos un poco en el argumento. Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con un puño de hierro y a menudo en conflicto con el propio rey. En estos tiempos turbulentos, 3 vidas se entrecruzan. El joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que ama, comprende que su futuro será muy diferente a lo que había imaginado cuando su hogar es arrasado por los vikingos. Ragna, la rebelde hija de un noble normando, acompaña a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar, solo para descubrir que las costumbres allí son peligrosamente distintas. Y Aldred, un monje idealista que sueña con transformar su humilde abadía en un centro de saber admirado en toda Europa. Los 3 se verán abocados a un enfrentamiento con el despiadado obispo Winston, decidido a aumentar su poder a cualquier precio. Las tinieblas y el alba es un libro que pertenece al género histórico, escrito por este autor, Ken Follett. No es de extrañar que este libro rondase las casi 1000 páginas y tampoco me sorprende que forme parte de mis libros favoritos del año. Los vikingos han arrasado el pueblo donde Edgar, el protagonista, vivía y las familias se ven obligadas a desalojar ese lugar y comenzar una vida nueva. Esta novela está narrada en tercera persona. Como protagonistas nos encontramos, como hemos dicho antes, a Edgar, que siendo el pequeño de 3 hermanos es el más inteligente, y por otra parte está Ragna, hija de un noble y bastante rebelde pese a ser una mujer en aquella época. Algo sorprendente ya que, por desgracia, las mujeres en aquella época eran tratadas como esclavas, como objetos, y no se tenía en cuenta su opinión. La pluma de Ken Follett me parece increíble, la manera que tiene de introducirnos en la época en la que se ambienta cada libro suyo, pero lo que más me fascina es el don que tiene para que yo personalmente sienta tanto a todos sus personajes y los recuerde pese a que transcurra mucho tiempo, como me ocurrió, por ejemplo, con Tom, en Los Pilares de la Tierra. Si he de decir algo negativo de este libro es que creía que los vikingos iban a aparecer mucho más y que tendrían más protagonismo que lo que han tenido. Simplemente aparecen en los primeros capítulos y se narra el desastre que producen en el hogar de Edgar. Eso igual me ha faltado, pero cuando te adentras en el argumento de la novela, te olvidas un poco de ellos para querer saber qué va a ocurrir con los protagonistas. En conclusión, y como todo libro de Follett, lo recomiendo a todo aquel fanático de la novela histórica y sobre todo del autor. Y es que cuando cierran las tinieblas y el alba, no sientes que terminas un libro. Sientes que acabas la primera temporada de una serie que no puedes dejar. Ken Follett no escribe solo para contar una historia, escribe para activar nuestro cerebro primitivo con tensión, lucha y deseo. Y para conectar con nuestro lado más humano, la empatía por personajes que amamos, odiamos y seguimos como si fueran reales. Quizá no sea literatura compleja ni estilísticamente exquisita, pero sí es un viaje que nos recuerda por qué leer puede ser tan adictivo como la mejor de las series. Si has sentido esta misma atracción por el mundo de Kingsbridge, cuéntamelo en los comentarios y comparte este vídeo con quienes también necesiten una historia que los atrape hasta el amanecer. Y prepárate, porque la historia continúa en Los Pilares de la Tierra. Nos vemos en el próximo viaje literario, aquí,
en el universo de Orión.